Mi grupo está conformado por Amy Galarcio, Marcos España, Luis Ángel Canchila, Elías Vergara, Jefferson Sarmiento, Juan Diego Ramos, Víctor Lugo y mi persona Gina Bautista. Les hablaremos sobre los costos en la DFI. ¿Qué es DFI? Es la distribución física internacional. La distribución física trata sobre todo lo relacionado con el movimiento del producto desde el productor hasta el usuario final, teniendo como finalidad descubrir la solución más satisfactoria para llevar la cantidad correcta en el tiempo necesario y el mínimo costo posible, compatible con la estrategia de servicios requerida. Ahora bien, cuando hablamos de distribución física internacional, hace referencia al mismo proceso logístico y en este caso consiste en colocar un producto en un mercado extranjero cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. Cuando hablamos de las funciones de la distribución física internacional, estamos hablando de cómo se cumplirán los términos acordados a través de los canales de distribución, precio, circulación y operación, entre otros, desde la distribución del producto desde su país de origen hasta su destino final. También el transporte, qué transporte utilizará en modo de hacerlo, si es aéreo, terrestre, marítimo, cuánto cuesta ese transporte, seguridad, carga, entre otros, también tenemos que tenerlo en cuenta. Lo tiene en cuenta la distribución física internacional, también la administración de ventas, desde que se hacen los pedidos hasta que se entrega. Esto incluye facturas, condiciones de pago, bonificaciones, entre otros. Y también el almacenaje, cuánto nos cuesta almacenar esa mercancía y dónde lo vamos a hacer. De esto se encarga las funciones de la distribución física. Objetivo de la distribución física: importancia del tiempo y lugar. Dentro de este punto es importante o determinante el tiempo en el que se le hace llegar el producto al cliente. Por esto se considera la utilidad del producto, no solo dependiendo de sus características, sino de dónde está y dónde se halla en el momento en el que se necesita. En esta cuestión se manifiesta el alcance de la distribución física, que es donde se considera el sistema de distribución física para hacer el abastecimiento, es decir, trasladar la mercancía desde el vendedor hasta el consumidor, teniendo en cuenta factores como transporte, almacenamiento del producto, lugares accesibles del consumidor, los mismos locales del consumidor, capacidad de transformación y elaboración, comunicación y control. Todo esto para satisfacer lo mejor posible al consumidor, teniendo en cuenta su solicitud. Otro factor son las compras, producción, tráfico, finanzas y comercialización. Todas son funciones importantes, por esto se hace difícil considerar una en especial para una mayor garantía de los costos. Los canales de comercialización, o bien sea canales de distribución, son un conjunto de funciones las cuales se encargan de llevar nuestros productos partiendo desde el fabricante hasta el consumidor final, a través de una serie de etapas. Estos facilitan el producto por parte de los fabricantes para que los clientes puedan disfrutar de él a la hora de adquirirlo. A través de estos canales de distribución se llevan a cabo las ventas y se distribuyen nuestros productos. En el mercado internacional tomarían el nombre de canales de distribución física internacional, donde el consumidor se encontraría en otro país distinto al de la producción. Es considerado canal ya que establece una obra de ingeniería que conecta a la empresa con sus clientes, cuyos materiales de construcción incluirían tiempo, o bien sea la política de los créditos y la financiación, el espacio, llámese localización, el dinero, la política de descuentos y precios que manejen, los hombres, bien sea las relaciones humanas, los poderes y los conflictos, el transporte con el cual contarían a la hora de transportar, valga la redundancia, los productos, la política de inventario y servicios antes y después de la venta. Cabe resaltar que si no existieran estos canales de distribución, las empresas o industrias caerían en un caos a la hora de distribuir sus productos y no podrían realizar correctamente sus actividades. Los actores que operan en el comercio internacional tenemos el exportador, el operador logístico, agente de aduana, puerto de origen, puerto de destino, el transporte tanto internacional como interno y el importador. Se puede decir que son ese conjunto de piezas que deben de trabajar de manera conjunta para poder llevar a cabo estas actividades. Se puede decir que existe un sinnúmero de actores y que sin la participación y acción de cada uno de estos sería casi imposible la llegada de mercancía de un país a otro. Componentes de la cadena DFI.
De acuerdo a la secuencia que se realiza en las operaciones de comercio internacional, los componentes de la cadena de FI son preparación. Ahí encontramos lo que es el embalaje y marcado de la mercancía. Unitarización es la patelización y contenedorización de la mercancía. Manipuleo se realiza en terminales y almacenes. Almacenamiento se efectúa en almacenes y depósitos privados o públicos. Transporte se da en toda la cadena de distribución. Seguro de la carga, pólizas para la cobertura de riesgo. Documentación, facturas, certificados, documentos de pago, orden de embarque, declaración de aduanas. Gestión y operación aduanera. Se da tanto para la exportación como para la importación. Gestión y operación bancaria, pues son todos los certificados, agentes corresponsales. Agente de distribución se considera al personal operario y administrativo de la empresa. Bueno, los componentes desde el punto de vista del costo tenemos tres: costos directos, costos indirectos y costos de distribución. Los costos directos son aquellos que influyen de manera directa en esta cadena, como lo son el embalaje, documentos de exportación, unitarización, manipuleo, transporte y seguro, almacenamiento, embarque, costos aduaneros, costos bancarios y agentes. Un ejemplo de esto sería los que se dan en el embalaje. Son los costos incurridos en los materiales dependiendo del tipo de producto, como lo son la madera, etiquetas, cartón, papel, sellos, entre otros. Como segundo tenemos los costos indirectos. Estos pueden ser administrativos y de capital. Un ejemplo serían los administrativos, como lo son los salarios a los operadores. Y como tercero tenemos los costos de distribución. Ya estos iban dependiendo la rapidez, seguridad, disponibilidad y velocidad de transferencia del producto. Actores de la distribución física internacional. Primero, según la propiedad de la mercadería. Se puede dar por exportador, importador, consignante o consignatario. 2. Según el medio de transporte empleado. Puede darse por porteador, armador, agente general, agente marítimo, empresas de estiva y o desestiva, aerolíneas, navieras, empresas de transporte terrestre, lacustre o fluvial. 3. Según la destinación aduanera. Puede darse por ya sea agentes de aduana, exportadores o importadores. 4. Según la gestión sobre la carga y o descarga. Puede darlo por operadores portuarios, estibadores y tarjadores. 5. Según el almacenamiento de la mercadería. Se pueden almacenar en almacenes aduaneros, depósitos temporales, terminal de carga y terminal de almacenamiento. Riesgos en la distribución física internacional. Primero, daños en el transporte marítimo. Se puede dar por mala estiva o desestiva, comprensión de las eslingas, movimientos del buque, rupturas, humedad, calor, cambios de temperatura en las bodegas, entre otros. 2. Daños en el transporte aéreo. Se puede dar por descolaje o decolaje, que es en el momento del aterrizaje, mala estivación o destivación, vibración durante el vuelo, como lo son turbulencias, o cambios de temperatura dentro de la bodega. 3. Daños en el transporte terrestre por carretera. Se puede dar por mala estiva, por consolidación de cargas no compatibles, tránsito por carreteras en mal estado, paradas en zonas no permitidas, mal estado de protectores como la lona que le ponen para cubrir la mercancía. Daños en el transporte terrestre ferroviario. Se puede dar por mala estiva, mal trincado, consolidación con cargas no compatibles, malas maniobras, ya sea al momento del arranque o al momento del pare de la locomotora, golpes en los vagones, entre otros. Muchas gracias.